Buenos días, soy Edwin Rodríguez García, estudiante de software para ingeniería. A continuación veremos los ejercicios en actividades a desarrollar. En el primero debemos realizar un programa donde el usuario ingrese una matriz de orden MN y en ella se puedan rotar los elementos, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y de arriba a abajo o de abajo hacia arriba las veces que el usuario determine. Ahí vemos los ejemplos de rotación de cómo deben quedar las matrices. Entonces vamos a abrir MATLAB y vamos a mostrar al usuario cómo quedó el programa. Entonces dice que a continuación presione la tecla Enter después de digitar cada número. Entonces nos dice que ingresemos el número de filas que queremos tener para nuestra matriz. Vamos a hacer una matriz de 3×3. Entonces ingresamos el 3, le damos Enter. Ahora el número de columnas, le damos nuevamente el 3, presionamos Enter. Ahora le vamos a dar los números de los elementos que vamos a utilizar en nuestra matriz. Entonces leemos y nos muestra nuestra matriz. Y luego nos dice, a continuación, digite el número de la acción que desea. En el caso 1 es rotar a la derecha, entonces vamos a empezar con ese caso. Entonces le damos el número 1 para rotar a la derecha y la tecla entrar. Ahora nos dice que cuántas veces desea rotar a la derecha. Vamos a ingresarle que lo debemos rotar 2 veces y le damos la tecla entrar. Entonces aquí vemos que ya el número 1 nos rotó a la derecha 2 veces. Esta es la inicial y aquí ya nos rotó 2 veces a la derecha. Entonces encontramos el número 1 2 veces hacia la derecha. Entonces bueno, ahí probamos el primer caso. Entonces vamos a ingresar nuevamente los mismos números de la matriz y en este caso le vamos a dar el número 2 para rotar a la izquierda. Entonces le damos rotar a la izquierda. Perdón, acá cometí un error. Entonces voy a ingresar nuevamente en la matriz y le damos el 2 para rotar a la izquierda y nos dice que el número de veces de rotar a la izquierda vamos a darle una vez y vemos hacia la izquierda el 1 nos rotó y nos quedó en la posición final. Vamos a ingresar nuevamente y esta vez vamos a hacer las rotaciones arriba y abajo. En el caso 3 nos explica, nos dice si deseamos rotar hacia arriba. Entonces le damos a la opción 3 y le damos Enter. Dice ingrese el número de veces a rotar hacia arriba. Vamos a ingresarle que lo deseamos rotar 2 veces. En ese caso el 7 nos debería quedar en la posición de arriba. Entonces 2 veces y aquí observamos que ya el 7 nos pasó hacia la parte superior, evidenciando que rotó 2 veces hacia arriba. Ahora por último vamos a hacer la rotación hacia abajo, ¿sí? Entonces corresponde la opción 4, que dice rotar hacia abajo la matriz. Entonces 4 le damos a entrar y le vamos a dar que lo deseamos rotar 2 veces hacia abajo. Esta es la matriz inicial y aquí evidenciamos que nos rotó 2 veces hacia abajo. En este caso ya hemos hecho la práctica de la matriz. Entonces ahora vamos a ver
explicando la manera en que se realizó el. Bueno, entonces aquí tenemos la parte del código. Aquí podemos CLC para borrar pantalla, clear all para borrar todas las variables. Lo que primero hacemos es orientar al usuario. Entonces le decimos que ingrese la matriz y pedimos número de filas, número de columnas. Luego lo que vamos a hacer es el arreglo con el for para solicitar cada uno de los dígitos de la matriz. Después de eso imprimimos la matriz. Luego vamos a hacer el menú donde solicitamos dependiendo de lo que vamos a hacer, si vamos a hacer rotar hacia la derecha 1, número 2 para rotar a la izquierda, a la derecha o abajo. Para eso hacemos un switch para los 4 casos, sea derecha, izquierda, arriba o abajo. Esos son los 4 casos que tenemos. Entonces para el caso 1, el código de los 4 casos es muy similar, ¿sí? Entonces siempre vamos a solicitar el número de veces a rotar. Luego guardamos dependiendo de la matriz. Por ejemplo, si se rota de izquierda a derecha, la última columna siempre nos va a pasar a la primera columna. Por lo tanto, en la variable guardamos la última columna. Luego hacemos un for donde se repite el número de veces a rotar. Y dentro de este for hacemos este for donde vamos a pasar datos de una columna a otra. Por último, es que la columna que se ha guardado la pasamos a hacer la primera columna y ahí quedaría ya la matriz para el primer caso. En el caso 2 es prácticamente igual, capturamos el número de veces a rotar y como está rotando de derecha a izquierda, guardamos la columna que está en la izquierda y la guardamos en una variable. Luego hacemos un for de acuerdo al número de veces a rotar. Dentro de ese for hacemos otro for y vamos moviendo los datos de una columna a otra. Y por último, en la última columna se llena con los datos de la primera columna que se había guardado anteriormente en la variable que le di el nombre hrg. Cuando vamos a rotar hacia arriba, en el caso 3, guardamos en la variable hrg los datos de la primera fila. Hacemos el primer for de acuerdo al número de veces a rotar. Ese for contenido para ir pasando los datos de una fila hacia la otra. Como se rota hacia arriba, entonces la primera fila va a pasar a ser la de abajo. Como lo habíamos guardado anteriormente en la variable, entonces vamos a poner esos datos y luego se imprime. Y también para el caso 4 solicitamos el número de veces a rotar, guardamos nuevamente la variable, la cual va a pasar a ser la primera y la dejamos capturada acá. Hacemos el for de acuerdo al número de veces de rotación, pasamos los datos de una fila a la otra y lo que se hace es que los datos de la primera fila se llenan con los datos de la última columna que se había guardado en la variable y imprimimos la matriz. Entonces ese es el código
para rotar las matrices de acuerdo al lado que uno necesite, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ejecutar el segundo proyecto, que es un número aleatorio. Entonces dice que debemos realizar un programa que genere un número aleatorio y le dé la opción al usuario de adivinar cuál número se generó. Entonces el programa debe permitir cierta cantidad de intentos. Aquí nos dice que mínimo 5. Entonces lo vamos a hacer con 6. Ese es lo que yo voy a establecer. Y lo informo al usuario en un aviso. Dice que una vez el usuario acierte o no, se exportará un archivo Excel con números aleatorios generados, cada uno de los números que el usuario digitó, la palabra acertó o no acertó según corresponda y la cantidad de intentos ampliados. De acuerdo a esto, entonces vamos a ejecutar el programa. Entonces dice, usted tiene un máximo de 6 dígitos para aceptar el número a continuación, ingrese el número del 0 al 9 y presione entrar. Entonces le vamos a dar los números y ingresamos. Entonces ahí nos dice los números digitados fueron 3, 4, 5, 6, 7 y 9, 7 y 8. Y los números generados al azar fueron 8, 0, 3, 0, 8, 0. Dice que no acertaste, nos dice que no acertaste ningún dígito. Y el número de intentos realizados, pues los 6 intentos que nosotros al principio le declaramos que tenía un máximo de 6 intentos. Entonces, bueno, este programa nos guarda un archivo en Excel llamado, para este caso, datos, en donde las pestañas que se le dieron dice que no acertó ningún dígito, que hubo 6 intentos, donde los números digitados dicen que fueron el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, que son los mismos que están contenidos acá. Y nos dice que los números al azar fueron el 8, el 0, el 3, el 0, el 8 y el 0. Entonces ahí en ese caso ya hemos probado que el programa está funcionando. Entonces ahora vamos a mirar la parte de programación. Bueno, entonces le vamos a dar CL para borrar, para borrar todo. Entonces dice que se acertó, sea igual a 0 y que los intentos sean un contador y lo inicializamos en 0. Entonces lo primero que hacemos es decirle al usuario que los números de intentos que tiene son 6 intentos. Ya después de esto creamos un for que vaya de 1 hasta 6 y le solicitamos al usuario que ingrese un número del 0 al 9. ¿Sí? Y el programa también nos va a generar de 0 al 9 esos dígitos de acuerdo a cada dígito que le ingresemos. Entonces aquí le vamos a dar que nos genere un número al azar y tome el entero. Entonces ahora lo que hacemos es comparar o guardar los números en un arreglo introducidos por el usuario y los introducidos al azar. ¿Sí? Y el contador que se llama intentos
le va a ir sumando de a 1 de acuerdo a cada intento. Luego se hace una comparación del número digitado por el usuario con el número generado al azar. Si son iguales, el programa debe mostrar un mensaje que dice acertó. Se imprimen los números digitados. Imprimimos los números digitados al azar. En este caso sería el arreglo A. Y para los números generados al azar el B. Si acertó, a esto le colocamos el número 1. Y acá vamos a ingresar al número de intentos realizados. Hay que imprimirlos. ¿Cuántos intentos realizó? Para este caso serían 6. Y el código para exportar Excel sería le ponemos un nombre al Excel. Y en cada una de las pestañas del Excel le vamos a mandar en cada una de las pestañas. Entonces los números de acierto, si acertó o no acertó. En la segunda pestaña la palabra intentos. Tenemos también los números digitados por el usuario y los números al azar que nos generó el sistema. Si él acertó, él cerraría el programa con este comando break. Si no acertó, entonces hacemos el siguiente if. Para si no acertó, sería igual a 0. Imprimimos la palabra no acertada. Imprimimos los números digitados. Imprimimos los números al azar, que anteriormente lo hemos guardado en el arreglo B. Imprimimos el número de intentos realizados, que es el contador. Y si no acertó en el Excel, entonces le damos el nombre datos X. Y en cada una de las pestañas del Excel le colocamos no acertó, intentos, números digitados, números al azar. Y las variables que van de acuerdo a cada información. Listo, aquí ya terminamos el programa y terminamos la explicación de este programa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.